Buenas tardes, amigos del derecho en todo el país y el mundo. Les habla Juan Carlos Tejero desde la ciudad de Bogotá. Un abrazo. Hoy leeremos la lectura fundamental 1. Módulo Sociedades, Unidad 2, Personalidad Jurídica y Tipicidad Societaria. Bienvenidos. La tipicidad societaria se refiere al conjunto de normas y regulaciones que establecen los requisitos y características específicas de cada tipo de sociedad comercial reconocido en la legislación colombiana. Cada tipo societario tiene sus propias características y regulaciones que deben cumplirse para su constitución y funcionamiento legal. Estas normas definen aspectos como el número de socios requeridos, el capital social mínimo, los órganos de gobierno y administración, las formas de responsabilidad de los socios, entre otros aspectos relevantes. La tipicidad societaria busca brindar seguridad jurídica y orden en las relaciones comerciales, estableciendo un marco legal claro y previsible para las sociedades y sus socios. En Colombia, el Código de Comercio 1971 establece los tipos societarios reconocidos como la Sociedad Anónima S.A., la Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL, la Sociedad Colectiva y la Sociedad en Comándita Simple, entre otras. Cada uno de estos tipos societarios tiene características y regulaciones específicas que deben ser cumplidas para su constitución y funcionamiento legal. La clasificación de las sociedades comerciales y sus tipos societarios son temas fundamentales en el ámbito empresarial y jurídico. Las sociedades comerciales son agrupaciones organizadas de personas que unen esfuerzos para la realización de actividades económicas con fines lucrativos comunes, estableciendo así una estructura legal y compartiendo responsabilidades y beneficios. El Código de Comercio colombiano de 1971 establece diferentes tipos de sociedades comerciales, cada una con características y regulaciones específicas. Estos tipos societarios se clasifican principalmente en dos categorías: sociedades de personas y sociedades de capital. Las sociedades de personas son aquellas en las que los socios tienen una participación en la gestión y dirección de la sociedad. Dentro de esta categoría se encuentran la sociedad colectiva y la sociedad en comándita simple. En la sociedad colectiva, los socios responden de manera ilimitada y solidaria por las obligaciones de la sociedad, mientras que en la sociedad en comándita simple existen dos tipos de socios: los comanditados, que tienen responsabilidad ilimitada, y los comanditarios, cuya responsabilidad se limita al capital aportado. Por otro lado, las sociedades de capital son aquellas en las que prevalece la inversión de capital sobre la participación de los socios en la gestión. Dentro de esta categoría se encuentran la Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, la Sociedad Anónima S.A. y la Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL o LTDA Limitada. La SAS es una forma de societaria flexible y fácil de constituir, que permite una gestión ágil y una responsabilidad limitada de los socios. La SA es una sociedad en la que los socios aportan capital mediante la suscripción y compra de acciones, y su responsabilidad se limita al capital aportado. La SRL es similar a la SA, pero con un número limitado de socios y una gestión más flexible. Cada tipo societario tiene ventajas y desventajas en términos de responsabilidad, gestión, formalidades legales y requisitos de constitución. Es fundamental que los emprendedores y empresarios conozcan estas diferencias y elijan la forma societaria más adecuada según sus necesidades y objetivos comerciales. Es así como a continuación se hará una exposición acerca de la clasificación general de las sociedades en el derecho privado. Clasificación de las sociedades. La clasificación de las sociedades se refiere a la categorización de las diferentes formas legales en las que pueden organizarse las empresas dependiendo de su causa.
la cual puede ser lucrativa o no lucrativa, es decir, mercantiles y civiles. Se debe tener en cuenta que dentro de la clasificación de las sociedades mercantiles existe una subclasificación por sus características y la regla general es que ésta cumpla con las características de las demás subclasificaciones que no son excluyentes entre sí, como una sociedad de capital de derecho puede ser regular, nacional, subordinada por acciones y unipersonal. De igual forma, es menester que no se confunda la clasificación de las sociedades con las tipologías de sociedades, puesto que las tipologías aplican exclusivamente a las denominaciones que la ley mercantil les dio a las sociedades de derecho que, a su vez, también pueden tener varias de las características de las subclasificaciones de la figura que se verá a continuación. En ese sentido, se denominan tipologías al ser tipificadas por la norma con nombres o denominaciones específicas, por lo que podría partirse por la idea de que la clasificación es el género y las tipologías sus especies según la ley. Repito, la clasificación es el género y las tipologías sus especies según la ley. Les voy a contar el cuadro. Clasificación de las sociedades se abren en civiles y comerciales. Las comerciales de personas y de capital, según su proceso de formación de derecho y hecho, de derecho en regulares e irregulares, nacionales y extranjeras, matrices y subordinadas, según su objeto social, sociedades por cuotas sociales y por acciones, sociedades pluripersonales y unipersonales. Vamos a ver las sociedades civiles. Son formas de organización empresarial en las que se asocian dos o más personas con la finalidad de realizar de manera habitual y organizada una o varias actividades económicas o de otra índole sin la intención de obtener lucro por ello. Ahora bien, similar a las sociedades comerciales, para poder ejercer la actividad es menester que cada socio aporte capital, trabajo o conocimientos, pues este será el principal insumo para el ejercicio del objeto social planteado. No obstante, al radicar la diferencia en que estas no tienen un fin lucrativo, ello implica que la normatividad que las regula son propias del derecho civil y no el mercantil. A continuación se relacionan algunas características de las sociedades civiles. Responsabilidad de los socios. En estas, los socios asumen ilimitada y solidariamente la responsabilidad por todas las obligaciones que se generen producto de los actos jurídicos de la sociedad. Esto implica que los acreedores pueden exigir a cualquier socio el pago de una acreencia sin tener que cobrarla primero a quien suscribió o realizó el acto que generó la obligación por delegación o en representación de la sociedad, y tampoco se tiene como restricción del cobro el monto del aporte de cada socio. Adicionalmente, en caso de que la sociedad no tenga patrimonio suficiente para cumplir sus deberes, podrán los acreedores ir en contra de los bienes personales de los socios en lo faltante para cumplir con la obligación o resarcir el daño. Regulación estatutaria. El funcionamiento de las sociedades civiles se rige por el contrato societario y las normas establecidas, pues este pacta sunt servanda. Se tiene en consideración que el contrato societario debe contener los estatutos, en los cuales han de plasmarse las reglas y condiciones para su funcionamiento, así como las obligaciones y derechos de los socios. Importante: pacta sunt servanda. Es un principio fundamental en el derecho internacional y en el derecho de los contratos. La expresión latina pacta sunt servanda se traduce como los pactos deben ser cumplidos o los acuerdos deben ser respetados. Este principio establece que las partes que celebran un contrato o un acuerdo están obligadas a cumplir los términos y condiciones establecidos en dicho acuerdo. En esencia, implica que los contratos y los acuerdos son vinculantes y que las partes deben cumplir sus obligaciones de buena fe. El principio de pacta sunt servanda se basa en la idea de que la seguridad y la estabilidad en las relaciones jurídicas
dependen del cumplimiento de los compromisos asumidos. Sin este principio, sería difícil establecer confianza y previsibilidad en las transacciones comerciales, las relaciones entre estados y otras interacciones legales. Participación en las decisiones. En las sociedades civiles, los socios tienen derechos políticos. Ello quiere decir que uno de sus derechos es el de participar en la toma de decisiones con su voto, por supuesto bajo los parámetros acordados en los estatutos societarios. Transmisión de las participaciones. En las sociedades civiles pueden transmitirse libremente las participaciones de los socios entre ellos o a terceros, pero ello debe hacerse de acuerdo con lo que se haya establecido en los estatutos del contrato social. En este sentido, en Colombia, las sociedades civiles son una forma de organización empresarial en la que los socios se agrupan con el propósito de desarrollar una actividad económica legal sin un fin lucrativo. Las normas que regulan sus actos son las propias del derecho civil y su principal fuente de derecho es el contrato societario, pues en él se establecen las reglas y condiciones de su funcionamiento. En ese sentido, las sociedades sin fines de lucro cuentan con características y requisitos legales específicos. A continuación se describen las principales clases de sociedades sin fines de lucro en Colombia. Fundación y corporación. Las fundaciones y las corporaciones son personas jurídicas con patrimonio autónomo, cuya actividad u objeto social está dirigido a la consecución de la satisfacción de un interés general en materia de promoción a la cultura, la educación, la salud, el deporte, la investigación, entre otros. La cantidad mínima de miembros para su constitución es de 2 socios fundadores y mínimo 5 integrantes en la junta directiva. Asociación. Esta sociedad civil con personería jurídica tiene como objeto social las actividades relacionadas con la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, la promoción del deporte, entre otros, pero todos ellos en interés general de la comunidad. Como integrantes, requiere mínimo de 2 socios y una junta directiva de por lo menos 3 miembros. Las sociedades comerciales o mercantiles son una organización empresarial con personería jurídica, matrícula mercantil y patrimonio autónomo, cuyo objetivo principal es el de realizar un objeto social comercial con fin lucrativo. En las sociedades mercantiles, los socios se agrupan para aportar recursos cuantificables en dinero en aras de conseguir la realización de actividades legales de carácter mercantil. Los socios no solo comparten los beneficios económicos que surgen de las utilidades de la empresa, sino que dependiendo del tipo societario, se rigen por un régimen especial de responsabilidades. Es importante destacar que, en general, las sociedades mercantiles tienen personalidad jurídica propia, lo que significa que la sociedad es una entidad distinta de sus socios y puede celebrar contratos, adquirir bienes, contratar empleados y realizar otras actividades legales en su propio nombre y por cuenta propia. Además, esta es una de las formas de materializar el derecho fundamental de asociación contenido en la Constitución Política de Colombia, de 1991, artículo 38, cuya finalidad es la creación de un ente jurídico con personería y personalidad jurídica, poseedora de capacidad, autonomía de sujetos que la integran con un fin lucrativo y un objeto o actividad comercial común. Teniendo presente que las sociedades comerciales pueden ser de hecho y de derecho, es oportuno afirmar que la constitución de esta última se hace a través de un contrato solemne. La solemnidad consiste en el registro del acta de creación en la Cámara de Comercio para la obtención de la matrícula mercantil. Código de Comercio Colombiano 1971, artículo 98. Sociedades de personas y de capital. Sociedades de personas. Esta es una forma de organización empresarial en la que el elemento esencial de la existencia denominado causa radica en las cualidades y calidades de los socios, más que en la obtención del fin lucrativo que ésta pretende. Es por ello que en este tipo de sociedades, la identidad de los socios o su acreditación, su experiencia y sus habilidades
son considerados fundamentales para el éxito de la empresa, más que sus aportes sociales. En otras palabras, los socios son el fin, el objetivo o la causa del contrato societario, por la que éstas son reconocidas como intuito personae. Tenga presente que en una sociedad mercantil, los socios fundadores o colectivos comparten la responsabilidad de manera solidaria e ilimitada y la propiedad de la empresa en proporción a su participación en la misma. De allí que los socios no pueden ceder o vender su participación a terceros, pues ello constituye una causa de disolución. En ese sentido, cada socio tiene un papel activo en la gestión y dirección de la empresa, y las decisiones se toman por consenso o por mayoría de votos. Es importante destacar, como se mencionó arriba, que en una sociedad mercantil los socios responden ilimitada y solidariamente por las acreencias y obligaciones sociales, lo que implica que su haber personal puede estar en riesgo en caso de problemas financieros o legales de la empresa. No obstante, esa característica es muy apreciada por los clientes o consumidores que consideran que ese tipo de sociedades son más seguras para los consumidores. Los tipos societarios mercantiles de personas más comunes en Colombia son la sociedad colectiva y la sociedad en comándita simple. En la primera, todos los socios tienen responsabilidad ilimitada y participan activamente en la gestión de la empresa y se denominan socios colectivos. En la sociedad en comándita simple existen dos tipos de socios: los comanditados o fundadores, que tienen responsabilidad ilimitada y participan activamente en la gestión de la empresa como administradores, lo que quiere decir que su aporte es en trabajo y en industria, y los comanditarios, que tienen responsabilidad limitada y no participan en la gestión de la empresa, sino que sus aportes son en capital. Las sociedades personalistas, sociedad colectiva y comanditaria simple, tienen su raíz o fundamento en lazos de confianza. Son intuito personae. Los socios colectivos y fundadores o comanditados son los que llevan a cabo la gestión social, y todos ellos responden personalmente por las deudas de la sociedad de forma subsidiaria e ilimitada, luego de perseguirse los bienes de la empresa. Sociedades de capital. Estas también se denominan capitalistas y son una forma de organización empresarial en la que el capital aportado por los socios es la principal fuente de financiación de la empresa y determina el poder de decisión de cada uno de ellos dentro de la Asamblea General de Socios. Lo anterior, debido a que entre más patrimonio se aporte, es mayor el porcentaje de propiedad, y a mayor propiedad es mayor el poder político o de votación de cada socio. En este tipo de sociedad, la inversión de capital es elemento esencial y se conoce como objeto, pues a través de este es que se materializa la causa de los socios de ingresar a la empresa para realizar una actividad mercantil y generar lucro, además de que los aportes de capital son el insumo para la ejecución del objeto social y la consecución del éxito y crecimiento de la empresa. La forma de hacer los aportes en una sociedad mercantil capitalista es a través de dinero o bienes, en propiedad o en usufructo. Y en función del capital aportado, se establece la participación de cada socio en la propiedad y la gestión de la empresa. Si bien los socios pueden ser personas naturales o jurídicas, estas tienen equivalencia de derechos a recibir una parte proporcional de los beneficios generados por la empresa según el porcentaje de sus aportes. En este tipo de sociedad, la toma de decisiones se realiza en función del capital aportado por cada socio, lo que significa que los socios con mayor inversión tienen mayor poder de decisión en la empresa. Es común que las decisiones importantes se tomen por mayoría de votos y que se establezcan cláusulas de veto para proteger los intereses de los socios con mayor inversión. Importante: las cláusulas de veto corresponden a una disposición contractual que se incluye en los estatutos o acuerdos de una sociedad con el propósito de proteger los intereses de los socios que tienen una mayor inversión o una participación significativa en la empresa. Esta cláusula otorga a ciertos socios el derecho de veto sobre decisiones importantes que afectan el rumbo y dirección de la sociedad. Mediante esta cláusula, los socios con poder de veto
pueden bloquear o rechazar ciertas resoluciones adoptadas por el órgano de gobierno de la sociedad, como la Junta de Accionistas o el Consejo de Administración, como cambios en el objeto social, fusiones y adquisiciones, aumento o reducción del capital, emisión de nuevas acciones, nombramiento de altos directivos, distribución de dividendos, entre otras cuestiones estratégicas. Es importante mencionar que el uso de cláusulas de veto debe realizarse con cuidado y de manera equilibrada, ya que su abuso o su uso indebido podría generar conflictos entre los socios y afectar negativamente la toma de decisiones de la sociedad. En algunos casos, estas cláusulas pueden generar tensiones entre los socios y limitar la flexibilidad y agilidad en la gestión empresarial. Por lo tanto, su inclusión debe ser bien pensada y ajustada a las necesidades específicas de la sociedad y sus integrantes. En Colombia, la forma legal más común de sociedad mercantil capitalista es la sociedad anónima, SA, en la que los socios aportan capital en forma de acciones y tienen derecho a votar en las asambleas de accionistas. Además, existen otras formas legales de sociedad mercantil capitalista, como la sociedad por acciones simplificada, SAS, y la sociedad en comandita por acciones, SCA, que también se rige por las normas y regulaciones establecidas en el Código de Comercio de 1971. Las sociedades capitalistas, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad comanditaria por acciones. Lo relevante es la aportación patrimonial. Puede transmitir libremente su participación en la sociedad a terceros. Intuitu pecuniae. La causa del contrato societario es el capital que aportan los socios. Los socios no responden por las deudas sociales. Sociedades de derecho y de hecho. Sociedades de derecho son sociedades comerciales que cumplen con el requisito solemne de constitución a través del registro del contrato societario ante la Cámara de Comercio para la obtención de la matrícula mercantil. En el contrato societario, varios sujetos, personas naturales o jurídicas, con capacidad plena en ejercicio de su derecho fundamental de asociación, estipulan poner en común capital u otros bienes, con el objeto de repartir entre sí las ganancias o las pérdidas resultantes del ejercicio de la actividad económica organizada u objeto social. Estas se sujetan a la regulación estatal y a la inspección y vigilancia del Estado. Constitución Política de Colombia, artículos 38, 150, 8, 9, 189, 24, 25 y 335. Las sociedades mercantiles de derecho nacen de acuerdos de voluntades, por lo que son contratos que crean una persona jurídica, quien asume la responsabilidad de los asuntos contractuales y extracontractuales. Son sujetos autónomos que realizan actividades económicas organizadas, lo que quiere decir que además son empresas. Cuando las sociedades mercantiles son constituidas ante la Cámara de Comercio y ésta les otorga un número de matrícula mercantil, de manera automática obtienen personalidad jurídica, lo que les concede la capacidad de ser sujetos de derechos y obligaciones, es decir, que las faculta para contratar, adquirir y enajenar bienes y servicios, etc. Les reconoce patrimonio propio, aportes sociales e independiente de las personas naturales y jurídicas que la integran. Separa las responsabilidades sociales de la de los socios como particulares. Obtiene nombre propio, razón y denominación social, domicilio, nacionalidad, reconocimiento judicial para demandar y ser demandado. En fin, les asigna todos los atributos de la personalidad. Código de Comercio Colombiano 1971, artículo 26, 29, 44, 104, 112, 115 y 225. Características de la personalidad jurídica de la sociedad. La personalidad jurídica se adquiere desde que la sociedad se formaliza ante la Cámara de Comercio. Adquiere denominación y razón social, nombre y tipo societario. Puede fusionarse, transformarse, escindirse, ampliar su objeto social, reformarse, etc. Adquiere capacidad plena para actuar por sí misma a través de sus delegados como administrador y representante legal.
forma su propio patrimonio social que es independiente del patrimonio personal de los socios. Se convierte en una persona civilmente responsable por las obligaciones que adquiere por vía contractual y extracontractual. En conclusión, una sociedad de derecho es una forma de organización empresarial inscrita en la Cámara de Comercio en la que se unieron dos o más personas naturales o jurídicas para realizar una actividad económica en común, con el objetivo de tener beneficios económicos y repartirlos entre los socios y compartir la responsabilidad y la propiedad de la empresa en proporción a su participación en la misma. Es importante destacar que al tener personalidad jurídica propia y distinta de la de sus socios, puede celebrar contratos, adquirir bienes, contratar empleados y realizar otras actividades legales en su propio nombre y por cuenta propia. Las sociedades de derecho más comunes en Colombia son la Sociedad Anónima S.A., la Sociedad por Acciones Simplificada SAS y la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL o LTDA Limitada. Cada una de estas formas tiene sus propias características y requisitos, y las empresas pueden elegir la forma que mejor se adapte a sus necesidades, no solo para el proceso de su constitución, sino que luego de ser constituidas pueden transformarse en otro tipo societario, si esa es la preferencia de los socios. Importante: la sociedad mercantil de derecho se constituye con el registro de contrato societario, entendido como un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Código de Comercio Colombiano 1971, artículo 110. De la anterior definición se extraen las siguientes conclusiones. Esta exige una pluralidad de sujetos, toda vez que las obligaciones son bilaterales o plurilaterales, acuerdo de dos o más partes. En el contrato, los socios acuerdan constituir, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial de dar, hacer o no hacer, es decir, la obligación de hacer aportes, la manera en que se ha de regular el funcionamiento de la sociedad, la forma en que se hará la distribución de las utilidades, la especificación de sus derechos y deberes y las causales de extinción de la empresa, entre otras. Además, la misma norma imperativa en el artículo 98 promulga que se requiere de la suscripción física de dicho contrato societario y su posterior formalización ante la entidad delegada por el Estado para tal fin, la Cámara de Comercio. De lo contrario, no podrá darse la existencia como sociedad de derecho. Código de Comercio Colombiano 1971. Si bien en el artículo 98 del Código de Comercio se manifiesta que el contrato societario debe elevarse a escritura pública, en la actualidad cualquier tipo societario que cumpla con los requisitos para ser microempresa puede constituirse por documento privado, a menos que los socios hagan aportes en bienes sometidos a registro, bienes inmuebles y vehículos. Decreto 2706 de 2012.